Concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día, resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá. Bendiciones del cielo, estamos acá en este maravilloso día, en El Rey Vive, esta transmisión especial para hacer énfasis acerca de esa maravillosa entrega de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y su poderosa resurrección, pastor. Amén, amén. Me habla el pastor David Osuna y me hago acompañar de mi directo amigo, Pastor Esteban Ramírez, pastor de la iglesia Jerusalén Primera, para servirle. Y nosotros en este día maravilloso vamos a estar abordando un tema de trascendencia, como es esas palabras últimas que el Señor dijo pendiente en la cruz del Calvario. Pastor, hay un impacto en términos legales cuando una persona de importancia, de trascendencia, llega a su momento culminante de la vida. Casi siempre se está a la expectativa de qué va a decir esa persona, y hay un impacto tanto legal como psicológico. ¿Qué pudiéramos decir en términos legal de esas 7 expresiones, o de esas palabras, mejor dicho, que se estaban esperando que Jesús terminase en la cruz del Calvario? Amén. Desde el punto de vista legal, hay implicaciones allí interesantes acerca de las últimas palabras. Alguien habla acerca de las últimas palabras del difunto, que son clave. De hecho, nosotros podemos escuchar en los sepelios, donde la gente reclama, sí, ¿verdad?, que hay que cumplir lo que la persona dijo momentos antes de su fallecimiento. Entonces, evidentemente que en cuanto a los aspectos jurídicos, cuando una palabra de este tipo alcanza validez, número uno, la persona tiene que estar consciente de que va a partir, consciente de que va a morir. Número dos, debe tener capacidad, debe estar en plena facultad para decidir. Y número 3, deben haber testigos allí presentes que certifiquen las palabras de esa persona que está ya para partir. Eso hace entonces que la persona esté pendiente, porque supone un testamento. Si hay un testamento, algunos están activados en términos de herencia y todo eso está en aspecto jurídico. Pero hay un elemento también emocional, donde los familiares, los deudos, quedan, digamos, aferrados a ese último deseo, a esa última palabra, a ese último suspiro en expresión de ese familiar que está ya para fallecer. Y ese ligamento emocional también es compromisorio a toda familia, a todo el entorno, por lo que de hecho a veces ese elemento emocional llega hasta ser más fuerte que lo mismo legal, porque la gente dice, es que es la memoria de mi hijo, es la memoria de mi hija, es la memoria de mi papá, es la memoria de mi abuelo. Pide que se respete la memoria, tanto la memoria oral, porque puede ser que se dé en el mismo momento de su partida, como también a través de un instrumento legal que se llama testamento, que se haya hecho de manera previa. Entonces, las personas, ¿verdad?, signatario de ese legado, pues sencillamente quiere y anhela, desea y exige que se le dé fiel cumplimiento a lo que ha dicho, ¿verdad?, el difunto. Y si eso es en torno a nosotros, en familia, en sociedad,
¿qué no será entonces? Porque estamos tratando de ponernos en contexto con esas 7 palabras que expresó nuestro Señor, y en cuanto a nosotros, pues reviste importancia vital estas palabras maravillosas, porque cada una de ellas encierran aspectos muy profundos, aunque lo vamos a advertir de forma sucinta, porque el tiempo no nos permitiría ahondar una por una de estas palabras, pero sí vamos a observar con significancia exacta el interés que mostró el Señor Jesús pendiente allí en la cruz del Calvario. Así es, así es. Una de las primeras palabras que Jesús pronunció frente a sus verdugos fue la siguiente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El escritor Lucas, en su Evangelio, el capítulo 23, versículo 34, allí es recogida esa declaración de parte de Jesús pidiendo el perdón, ¿verdad? El perdón por sus verdugos. Es sorprendente, ¿verdad? Cómo nuestro Señor, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, y teniendo frente a Él a sus verdugos, Él clama por perdón para ellos. Pero siendo sobre todo consciente de que con una sola orden todo terminaría, una sola orden de parte de Él haría que centenares, es más, no centenares, un solo poderoso ángel descendiera y los barriera a todos. Sin embargo, mis amigos, mis hermanos, Él expresa: Padre, perdónalos. En su ignorancia están haciendo esto. En su ignorancia están creyendo que están haciendo algo plausible. Y esta al mismo tiempo fue una expresión que penetró a lo profundo del reino de la maldad. Porque si una cosa que quería el enemigo de la justicia era que Jesús abortara ahí mismo, hiciera uso de los recursos que tenía disponibles, ¿no? Me estoy acordando de una palabra de un pastor amigo nuestro, muy jocoso él, Nicolás Hicks. De pronto él dice: hagamos un revolú aquí y arreglemos todo. Pero el Señor no dijo eso. El Señor dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Extendió su gracia y su misericordia a favor no solo de los que estaban allí presentes, no solo de sus verdugos, sino también de la humanidad, de la posteridad. O sea, el Señor ahí en medio del sufrimiento nos dio ejemplo a nosotros, que así como Él perdona y nos ha perdonado a nosotros, también nosotros debemos extender ese ramo de olivo de misericordia hacia las demás personas, hacia aquellos que nos afectan, aquellas personas que nos hacen daño. Él nos llama a perdonar. Esto significa entonces que ninguno de nosotros tiene derecho de guardar rencor. No. Ninguno de nosotros tiene el derecho de engavetar rencor, rencilla, ánimo de venganza. Porque ya tuvimos el modelo en el autor de la vida, que allí dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y a propósito de que estamos, ¿verdad?, celebrando la Semana Mayor, yo creo, sin lugar a duda, creo que el Señor nos está invitando al perdón. ¿Tienes a alguien que necesita el perdón? ¿Tienes a alguien a quien perdonar? Pues creo que este tiempo es propicio, es maravilloso para que nosotros podamos extender el perdón. Perdonar es saludable, perdonar trae paz, perdonar trae sanidad interior. Él nos invita en este tiempo a perdonar. Mantener pendiente un encono, mantener pendiente una venganza, mantener pendiente un deseo de arrancarle la cabeza a alguien, no añade gran cosa, porque no hay una satisfacción en hacerle mal por mal. Lo que va a hacer un cambio en nuestro entorno es
esa actitud y esa disposición a molar pereza, a echar atrás el rencor, a echar atrás el odio. Y ya tenemos un modelo maravilloso. Esta palabra de Jesús nos despierta a nosotros, nos advierte a todos nosotros acerca de la necesidad de perdón. Y la próxima palabra que usó Jesús, ¿cuál fue? Una segunda palabra interesante. Cuando Jesús está allí pendido de la cruz, está alguien que nunca falta en todo estado de causa. La madre, ese ser especial que siempre está presente. Y para las madres, los hijos, no importa cómo se hayan comportado, cómo hayan sido, siempre las madres están allí presentes, haciendo actos de presencia y mostrando su bondad y su favor hacia sus hijos. Y allí estaba María. Así es. Allí estaba María pendida de la cruz. Y Jesús hizo una declaración interesantísima acerca de María, su madre. ¿Qué valor tuvo esta madre? Sí, interesante. Ir allí donde estaban maltratando, lacerando a su hijo, sabiendo sobre todo ella, el testimonio de vida que había desarrollado su hijo. Inocente. Que no era digno no era merecedor de una castigo. ignominia como esa, de un castigo como esa. Y allí, con el corazón, el alma doblada, con el corazón lacerado. Jesús asume la responsabilidad de ese hijo. Aún en medio del dolor, él está pensando, ¿verdad?, en esa responsabilidad que entrañaba para él. Y entonces le dice allí a Juan, madre, hijo, madre, es ahí tu hijo, hijo, es ahí tu madre. Tal parece que ya José había fallecido. Los datos históricos parecen establecer que ya había muerto. Y cabe destacar que los hermanos de Jesús no creían en Jesús como el Mesías. ¿Ves? Sí. Estaban distantes de él. Es probable que no estuvieran allí en la cruz, ni siquiera. Recuerda, pastor, la fiesta aquella de Juan, capítulo 7, donde ellos incluso se incomodaron con Jesús y entonces él le dijo, no, vayan ustedes, yo voy después. Y él fue después. Ellos se fueron adelante porque había, como decimos dominicanamente, trifurca entre los hermanos de Jesús contra Jesús. Pero este modelo, esa expresión ahí de Jesús, esta palabra, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, está hablando de cuidado paternal, está hablando de cuidado de que nuestra familia no se erosione, amén, de que nuestra familia no se extinga, de que lo de más trascendencia, terrenalmente hablando, es nuestra familia. Es más, lo primero que Dios hizo no fue la iglesia, no fue ni siquiera el entorno social. Hizo una célula vital llamada hogar, llamada familia, de donde se desprende todo, por lo que nuestra prioridad, y así lo estableció Jesús en esta expresión, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. De forma que Jesús está dándonos un mensaje claro. Evidentemente está Jesús asumiendo esa responsabilidad que debemos tener todos como padre, ¿verdad?, de familia. Estamos llamados a proteger a nuestra familia. Y la pregunta para ti sería, ¿estás al pendiente de tu familia? ¿Cómo estás cuidando a tu familia? ¿Cómo estás protegiendo tu familia? Porque es una responsabilidad que Dios ha designado sobre nuestros hombros, ¿verdad, pastor? Y tenemos ese compromiso de estar pendiente de ella. O sea, no podemos decir como dijo Caín, cuando el Señor le preguntó por Abel. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? O sea, yo tengo que estar pendiente a él. Pues sí, usted es guarda de su hermano, Así usted es guarda de su padre, de su madre. Usted, hijo, es guarda de su padre, de su madre y de sus hermanos, al igual que, ¿verdad?, la responsabilidad de papá y de mamá de proteger a los hijos. Pero ¿sabe qué? Al mismo tiempo analizo, pastor, es el hecho de la primogenitura en la cultura judía. Jesús era el primer hijo. O sea, una vez desaparecido papi, Jesús como hijo, el primer hijo, queda a responsabilidad
de la casa de la mamá. Pero él ahora parte y comisiona entonces a su hermano y le dice: tu mamá está ahí, encárgate de todo lo que corresponda, porque ya yo estoy para partir. Así es. Gloria al Señor. Esto, es penoso hoy día observar cómo hay personas que rebotan de esta responsabilidad, cuando el Señor, de hecho, al mismo tiempo con esta expresión, lo que trae a la memoria también lo que dice la Escritura: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Gloria al Señor. Hay una tercera palabra que el Señor expresa en este sentido, y es que el Señor dice allí a un presidiario, a una persona que estaba sentenciado a la muerte, que estaba sentenciado a desaparecer, porque había razones para ello. Había razones. Habían dos ladrones, ninguno de ellos era mejor que el otro, porque se ha querido decir a través de esto: el ladrón bueno, el de la derecha. No, ningún ladrón es bueno. Ahora, lo que sucedió con aquel hombre en aquel momento donde se encontró su destino final y eterno, entre ellos dos los estaba custodiando la vida eterna. Uno de ellos advirtió, después de burlarse, tú, ¿por qué tú estás aquí con nosotros? Tú no dices que eres hijo de Dios y todo. Y el otro, entonces, reconociendo su condición, le dice: tú y yo estamos en este lugar con razón, pero ninguna razón hubo para que esté aquí crucificado. Y entonces le dice la palabra: ese ladrón fue tan ladrón, dicen algunos, que fue tan ladrón que aprovechó su momento, ¿verdad? Aprovechó ese espacio en el último momento. Así es. Al decirle a Jesús: acuérdate de mí. Quizá la expresión robar no sea tan atribuible, pero bueno, arrebató, se robó la oportunidad de la redención. Amén. Jesús le respondió: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, dando a entender con esta declaración que la salvación se puede alcanzar aún en el último suspiro de la vida. Y a propósito, pastor, el domingo reciente predicaba yo en el sermón que el Señor nos dio para la iglesia y para los amigos que estaban allí presentes, analizando un poquito la situación que en este momento está atravesando nuestro país con el caso del Yese. Decía, pastor, que angustioso. El Señor me llevó a meditar un poquito en relación a los testimonios y a las cosas que uno se escuchaba de personas que dijeron mientras estaban en su proceso, ¿verdad?, de esa situación tan embarazosa, en medio de los escombros. Retumbaron palabras, y palabras interesantes. Yo decía que no tengo duda de que en el cielo vamos a tener sorpresa de alguna de esas personas, o de muchas de esas personas que le dio tiempo, aún en el último suspiro, a decirle al Señor: perdóname, Señor, y dame la oportunidad de vida. Justamente, hubo personas que declaró, invocó al Señor como justamente su lo que Salvador sucedió con este ladrón en la cruz. Sí. Esas personas estaban frente a su decisión final para toda la eternidad debajo de esos escombros. Ninguno de nosotros, ninguno, ni va a nacer ni ha nacido aquel que pueda desautorizar esa oportunidad que pudieron aprovechar, así como lamentablemente algunos se fueron
sin oportunidad, pero muchos de ellos, y aún los que están en intensivo, tuvieron la gran oportunidad. ¿Qué aprovechó este ladrón? Sí, yo estaba analizando la verdad el caso del Yesé, y precisamente el Señor me lleva a ver al ladrón, pero también el Salmo 23 nos da una lección interesantísima. David, el rey David, se encontró en muchas situaciones adversas, en riesgo de muerte, y el Señor me ministraba y me hacía saber que su condición de pastor nunca ha cesado. Así es. Dios sigue siendo nuestro pastor en todo estado de causa. Sí. Y quiero decirte, hermano y amigo que me escucha, que está atravesando por situaciones adversas, por situaciones difíciles, quiero decirte que Dios sigue siendo el pastor de tu vida. Dios sigue siendo el pastor de tu casa, y que Dios te ayudará, y que Dios te guardará, y que Dios te guiará y te llevará a puerto seguro. Es cuestión de que tú entiendas que necesitas a Dios, que necesitas aferrarte a Él. La palabra de Dios dice que cualquiera que le toca, Él abre, y el que llama, Él está dispuesto a responderle. Lo que Lucas 23:43 dice de ese ladrón es justamente para que todo aquel que no se escucha ahora, no es que espere el último momento, el último hálito de su vida, pero sí darle a saber que tiene la gloriosa oportunidad. Amén. Que en el Señor las oportunidades se cierran solo cuando partimos de este mundo y no aprovechamos para invocarle, para llamarlo, para decirle: quiero enfrentar la vía de la muerte de la mano contigo, bendito sea el Señor. Amén. Por lo tanto, esta palabra, y aunque lo estamos haciendo en referencia a esas expresiones que dijo Jesús en la cruz del Calvario, pero están latentes al día de hoy. Amén. Están vigentes en el día de hoy. Yo quiero decir, pastor, que no esperes tener un Yesé para clamar a Dios. Es tiempo de que lo busques ahora. Yo no te recomiendo que esperes a vivir situaciones adversas para poder buscarle. No, jamás. Porque no son todos los que logran tener la oportunidad. Bendito Recuerda Dios. que hay un tema de reconocimiento de ese Dios creador, de ese Dios que da la vida. Así es. ¿Verdad? Así que no les recomiendo a nadie que espere tener un Yesé para buscar al Señor. No. Es tiempo de buscarle ahora, porque el que no tiene a Cristo en su vida está viviendo un 911. Está de 911. Necesita a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Gloria al Señor. Acto seguido a esa palabra que expresó nuestro amado Salvador, asegurándole a ese ladrón que estaría seguro en los regazos del Padre, aunque el otro lamentablemente lo desperdició. Pero después de eso, Jesús expresó una de las palabras más lamentables, más desalentadoras que pudo él haber expresado en su vida terrenal. Y aún recordemos que dice la Escritura que él allá en el Getsemaní estaba sudando fuertemente, y que su sudor eran como grandes gotas de sangre, dando a entender que la presión del momento rompió sus vasos capilares. Pero ni siquiera esa expresión que dijo allí es de tanta profundidad como la que dijo en la cruz. Allí él dijo: Padre, habrá otra, contextualizando, habrá otra forma de salvar a la humanidad, habrá otra vía, aunque después dice: no se haga mi voluntad sino la tuya. Pero hay una expresión que recoge Mateo capítulo 27, 46, que dice: como a la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani, que significa:
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. Algunos teólogos inclusive preguntan cómo Dios estaba abandonando a sí mismo en ese momento. Es como una contradicción. Es como si fuera una contradicción. Es como que uno dice, pero ¿y cómo puede separarse? Bueno, el hombre humano, el Jesús humano, estaba allí, el Jesús de la comisión. Ese abandono era nosotros que lo merecíamos de Dios por nuestro pecado. Correcto. Pero Jesús no tenía pecado para que Dios le abandonara. Sin embargo, el peso del pecado que nos correspondía a nosotros, o sea, nuestras maldades, nuestra desobediencia, Jesús cargó con ese peso de manera tal que cuando Dios ve en Jesús esa carga del pecado, ¿verdad? Dios no tiene comunión con el pecado. Y en ese momento Jesús siente esa soledad acerca de su Padre, ¿no? Pero el apóstol Pedro usa una expresión que cada vez que yo la medito solamente me lleva a una conclusión sin ser teólogo. Pedro dice que por nosotros se hizo pecado. Y yo quiero creer y entender que esa expresión de se hizo pecado es como que Dios vio en Jesús, cargando mis pecados, la razón por la cual el juicio yo la merecía, como si Él me hubiese provocado, y se lanzó en Él toda mi culpa. Pero no solamente la culpa de ese momento, la culpa mía y de las generaciones que vendrán, si de aquí a cierto tiempo la iglesia no es levantada y terminan el trayecto de los tiempos, todavía las generaciones por venir están bajo esa cobertura de esa redención expiatoria. Amén. Él cargó sobre nosotros, sobre Él, nuestra maldad. Jesús estableció, ¿verdad? Hizo una sustitución. Nos quitó del lugar donde realmente merecíamos estar nosotros y se colocó Él. Así es. Amén. ¿Pero para qué? Para que nosotros ya no volviéramos a sentir ese rechazo de parte de Dios hacia nosotros, sino que nosotros pudiéramos reconciliarnos con nuestro Creador. Algo extraordinario. Entonces, cuando hablamos de esa misericordia, es que Él nos da el favor que no merecíamos. Amén. Favor es inmerecido. Que Él quita el castigo que merecíamos y nos imputa su favor, su amor. Nos quita toda culpa, nos libera de toda culpa, nos hace libre. Aleluya. Hay que ir al momento cuando el Señor expresa estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y pensar al mismo tiempo cuando Él dice, el Padre y yo uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo glorifico al Padre. Cuando uno concatena todas esas expresiones que dice Jesús y las trae a la cruz, oyéndolo a Él, diciendo, me siento abandonado. Y no era una cuestión de una pantalla. El Cordero de Dios. No fue mera pantalla. Es que cargó sobre Él toda nuestra culpa, todo nuestro pecado. Y el Padre se apartó. El Padre lo dejó literalmente, lo dejó. Porque cargó mi culpa, mi pecado, mi maldad. Amén. Nuestra situación, nuestra redención la trajo allí, la hizo evidente. Bendito sea el Señor. Hay otra palabra más, ¿verdad? Hay una quinta palabra. Una quinta. Que expresó Jesús. Y esta palabra denota su humanidad. Así es. Esa palabra, pero al mismo tiempo, es que el castigo, la deshidratación que recibió Jesús. Algunos se han exacerbado con la película de Mel Gibson,
porque aparentemente como que hay Una exageración. muestra Mire, muy cruda, ¿no? Mel Gibson no reunió allí ni el 20% del sufrimiento de Cristo. Óigalo, ni el 20%. ¿Cuál fue esa palabra, pastor? Esa palabra que dijo el Señor allí fue: tengo sed, Tengo sed. me estoy deshidratando, necesito ser hidratado, tengo sed. Pero nosotros podemos alegorizar esta palabra en el buen sentido de la palabra sin botar el contenido real. Pudiéramos alegorizar esa palabra y sacarle un buen sentido, pastor. Dice el Salmo 69, ¿verdad? Un salmo cristológico. Así es. Salmo 69:1. Sálvame, oh Dios, porque las aguas de la inundación me llegan al cuello. Y más que esa sed literal que Jesús tenía, había una sed espiritual de parte del Maestro. Aleluya. Tengo sed de verte libre. Ay, Tengo sed de verte salvo. así es. Tengo sed, aleluya, de verte reconciliado con tu Creador. Tengo sed de que pueda disfrutar, oh gloria al Señor, de todas las bendiciones que Dios ha diseñado para el hombre, porque desde el principio no fue así. Nunca el hombre fue diseñado para experimentar sufrimiento. Por eso es que los seres humanos ante la muerte, ¿verdad?, nos tornamos tan impotentes, porque no tenemos como esa fortaleza para poder sobreponernos, porque no fuimos diseñados para ver muerte, no fuimos diseñados para sufrir, fuimos diseñados para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Señor. Y Jesús en esa declaración, tengo sed, estaba diciendo: tengo sed de que los problemas emocionales que constantemente te abaten, te liberen. Tengo sed de que las injusticias que nosotros vemos a diario en la tierra sea quitada. Tengo sed de que Dios establezca su orden en nuestras vidas. Tengo Tremendo. sed de que esas familias caminen conforme al propósito de mi Padre. Amén. Tengo sed de que ese hombre no maltrate a esa mujer que dice amar. Tengo sed de que ese hombre no abandone a ese hijo que es producto de sus entrañas. Amén. Tengo sed de esa sociedad, la cual yo he redimido por mi gracia, para que caminen en mi propósito. Bendito sea el Señor. Amén. O sea, nosotros podemos seguir alegorizando esta expresión y llevándola, no la vamos a llevar al máximo de la expresión, porque mientras más alto la llevemos, más vamos a ver la sed que tiene el Él Señor sigue teniendo sed todavía. en muchísimos espacios de nuestra vida. Mientras hay un alma que salvar, Así mientras es. hay un alma que rescatar, el Señor sigue teniendo sed por ti, de que seas salvo, de que seas libre del pecado y de la muerte. Aleluya. Y lo mejor de todo esto es que, aunque parezca una paradoja, el tener sed al mismo tiempo te da el agua que necesita. Aleluya. Porque él dijo: yo soy el agua de vida. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso Jesús en la cruz del Calvario expresó, cuando dijo tengo sed, mostró su humanidad. Pero podemos implicar todo esto que hemos hablado acerca de esa real y profunda sed que tenía Jesús. ¿Cuál otra palabra usó el maestro, que sería la sexta? La número 6 sería consumado es, y se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Tengo sed, hablando, ¿verdad? Perdón, consumado es, hablando de la victoria, de la victoria gloriosa de nuestro Señor en la cruz. Gloria al Señor. Aleluya. Sí, dice, cuando Jesús recibió el vinagre, o sea, después de haber expresado tengo sed, le dieron vinagre. Pero cuando le dieron ese vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Consumado es. Consumado es. Hay una expresión. La obra es terminada. Así es, completa. El proceso ya
se ha cumplido. No se quedó casi terminando, no se quedó por mitad, no se quedó ya faltando una milésima, no se postergó tampoco. Hay una expresión, esta expresión fue dada por Jesús en la cruz, pero hay un significado griego que quiere decir tetelestai. Tetelestai es usado en un compromiso donde se asume esa responsabilidad y mientras no se paga eso, entonces está la deuda. Esa figura asume que cuando Cristo terminó su obra, presentó y dijo, tetelestai, está consumado, está completado. Con esto está diciendo, la humanidad ya no debe. Gloria a Dios. ¿Por qué tú andas en tu pecado? Si ya Él te hizo libre y pagó, o sea, te ha hecho libre y pagó por ti, pagó por tus deudas. Él pagó por tus pecados. Esto me trae a la memoria bien distante lo que voy a decirle, porque ni siquiera se asemeja a lo que Jesús hizo. Pero una persona va a un resort y cuando está ahí en el resort está viendo los manjares que se están dando y ve la gente comiendo y él ve que está en el resort, pero fue muy limitado de dinero, casi sin dinero. Lo peor es la vergüenza que tenía de decir demen o porque decía lo que tengo no me da para comprar, no me da para comprar. Y le pasó ya el final del resort y finalmente ya cuando está terminando el resort decide ir a ver si puede consumir algo de ahí y le dice a uno de los bartenders, yo quisiera esto, pero yo no sé si este dinero me da para comerme eso que está ahí. Entonces ahí le dice el bartender, pero señor, desde que usted llegó aquí, ya todo fue incluido, usted podía disfrutar de todo, comer bendito. De todo. Eso te ha pasado a ti, amigo, aleluya. Amiga. Jesús dijo, consumado es, ya está completo. Jesús dijo, ya tienes el derecho de entrar al manjar del Padre. Cabe destacar, pastor, que el hecho de que el Señor ha dicho, consumado es allí en la cruz, está completada la obra salvífica. No tenemos que añadirle absolutamente nada para nosotros ser salvos. Es sencillamente confesar a Cristo como Señor y Salvador y es suficiente. No hay que agregarles rituales, no hay que hacer algún tipo de pago, porque hay gente que creen que se pueden ganar la salvación, que pueden comprar la salvación, pueden comprar a Dios. Mira, mijo, no podemos comprar a Dios absolutamente con nada sobre la faz de la tierra. Es que la salvación que llega a nosotros no teníamos cómo pagarle con qué. Dinero, no. Oro, plata, no. Todo eso pertenece al reino. Todo eso es de Dios. Aleluya. Por eso el apóstol dice tanto en Efesios como en Colosenses que fuimos alcanzados y salvos por la gracia, que esto no es por obra meritoria, que no es por algo merecido, que no es por esfuerzo alguno. Y no por obra para que nadie se gloríe, no por obras. Medio de la fe, y esto no de vosotros, mas es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Está diciendo con esto que Dios pone en el mismo nivel al muy portentado como al que no tiene nada, al desdichado como al que aparentemente tiene toda la dicha, al muy sabiondo como al más ignorante, al más alto como al más pequeño, al más desprestigiado en su linaje como aquel que ocupa cunas de oro. O sea, es para todos la salvación y la redención por la gracia del Padre. Tú sabes que en la época de Juan se desarrolló, ¿verdad?, una teología con los gnósticos. Oh, sí. Donde ellos establecieron la exclusividad de la salvación, pero el apóstol Juan, gloria al Señor, ahí en San Juan capítulo 3, versículo 16, lo dice de manera clara, porque de tal manera amó Dios al mundo, oye bien, a toda la raza humana, no importa el estatus,
el estrato social que sea, al que pertenezca. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, la intención de Dios es salvarte. Amén. Simple y llanamente. La intención de Dios no es juzgarte, no es sentenciarte, porque Dios sabe que tú sabes que estás mal. Amén. Entonces, el que está mal no hay que restrujarle tanto que está mal. El que está perdido no hay que hacerle saber tanto que está perdido. Lo que hay que hacerle saber, la vía de retorno, la vía de acceso. Y eso es lo que hace el Padre. Sabes que estás perdido, sabes que estás condenado, condenada, sabes que no tienes oportunidad por tus propios medios, pero ya el Padre a través de su Hijo dijo: consumado es. Pastor, y ya, palabra final. Aleluya. La última palabra que Jesús dice: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Gloria a Dios. Lucas capítulo 23, versículo 46. Y aquí entonces es como para dar paso a lo que dijera el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses. Que Él sufrió, Él se humanó, se hizo hombre, fue hasta lo más bajo en condición de hombre, sufrió lo más vil, muerte de cruz, pero dice la Escritura, le dio un nombre, fue exaltado, fue coronado, fue glorificado. Aleluya. Y al decir Jesús: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, está diciendo: voy a tomar la posición una vez más de la cual descendí para traerla. Algo interesante allí que ocurre en la cruz. Allí no vemos nosotros a un Cristo que se está, como dicen, revolcando del dolor. Exacto. Ni clamando para que cesen su dolor, sino vemos a un Cristo que se abandona y se entrega en la mano de su Padre. Así en ese acto de confianza, de saber que aún en medio de la muerte, Dios está presente y Él, aún en medio de esa situación, nos ayuda, gloria a Dios, y nos fortalece. Mi pregunta para ti es: ¿en manos de quién está colocando tu confianza? Aleluya. ¿En manos de quién está poniendo tu confianza? Gloria a Dios. Si la está poniendo en los hombres, estás equivocado. Si la está colocando en las cosas que tiene, ¿verdad?, en la pertenencia que ostenta, o en las relaciones importantes sociales de la cual te rodea, si la estás colocando en esas manos, permíteme decirte que está colocando tu vida en manos equivocadas, donde único el hombre está seguro es en la mano del Señor, es en la mano de Dios. A Él, en Él debemos nosotros depositar nuestra confianza, porque Él no falla. Él es fiel a sus promesas, Él es fiel a su palabra. Hoy te invita el Señor a depositarte en sus manos. Hoy te invita al Señor, aleluya, a salir de esa prisión de desengaño, de decepción, aleluya, de amargura, y venir a los pies de Cristo, porque el único amigo fiel y verdadero se llama Cristo Jesús, el que murió por ti en la cruz del Calvario. Queremos significar que puedes depositar toda tu vida en las manos cuidadosas de ese maravilloso Padre. Las autoridades, las protecciones, los sistemas de protección de este mundo, las potencias de este mundo son pasajeras, son efímeras, pero en las manos del Señor está la seguridad nuestra para todos los siglos. Así como dijo el Señor: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu, tienes la oportunidad de entregar todo lo que es tu vida para que Él decida y la guíe sabiamente. Hay un himnólogo interesantísimo, Dani Berrío, que dice: en las manos de Dios estoy, nada me quita el sueño, nada me atormenta. En las manos de Él, estoy dependiendo tan completamente de sus fuerzas, ¿verdad? Del futuro
no temeré. Al futuro no temeré. De la mano del Señor ni alma cobra vida. Aleluya. Y algo importante que dice ese himno que lo trae esa colación. Y si debo morir, o sea, en la mano del Señor no en temo, su reino Él me dará la bienvenida. ni a la muerte temo, porque si debo morir, Gloria en a su Dios. reino Él me dará la bienvenida, completará toda la razón de mi Y existencia. sigue diciendo, cuida de mí como la niña de sus ojos. Cuida de mí como su especial tesoro. Conmigo está en los buenos y en los malos tiempos. Cuida de mí y cerca de Él que bien me siento. Cristo te ama y te Gloria quiere al Señor. salvar. Pastor, ha sido una bendición poder hablar de estas 7 poderosas palabras que Amén. el Señor empleó en sus últimos momentos. Así es que para su pastor David Osuna, pastor de la Iglesia Manantial de Vida de las Asambleas de Dios, ha sido un verdadero placer estar con ustedes en este día maravilloso en compañía de nuestro distinguido pastor Gracias. Esteban Ramírez. Gracias, hermanos, amigos. Que el favor de Dios sea contigo ahora durante este tiempo de Semana Santa y después, más allá. Que la gracia y el favor de Él no te falte. Gloria al Dios te Señor. bendiga mucho. Concebido por el Espíritu Santo, a través de la Virgen María, se hizo carpintero, realizó grandes milagros, nos brindó su amor, hasta ser clavado en un madero, pero al tercer día resucitó. Con gran poder y gloria, el Rey vive y pronto volverá.